¿Cuál es una historia descabellada que alguien te contó y que resultó ser cierta? Este tipo con el que trabajé era una especie de desastre. Es un cocinero de línea. No tiene mal aspecto, pero sí es socialmente incómodo y molesto. Tenía un problema con la bebida y se quedaba sin trabajo durante una semana seguida, pero mi compasivo jefe siempre le dejaba volver. No tenía amigos y mentía y exageraba mucho. También habló de su esposa en África. Para que quede claro, vivimos en una zona rural de Estados Unidos. Mucha gente aquí ni siquiera ha subido a un avión. Dijo que estaba casado y que intentaba ahorrar dinero para traer a su esposa aquí. Como si la conociera a través de una misión o iglesia o algo así. Nunca pasó mucho tiempo en África, o ninguno. Pensábamos, porque miente con regularidad, y los cocineros de línea no ganan mucho dinero. Todos pensamos que lo había engañado un bagre o alguien que intentaba quitarle dinero, porque sí devolvió el dinero. Porque mintió mucho. Luego, aparece con esta hermosa mujer africana. Es ella, todo era verdad. En la escuela secundaria, en los años 90, un niño que era muy tímido dijo que tenía una novia en Canadá. Todos quedaron anonadados cuando ella apareció en la noche inaugural para apoyarlo en la obra de primavera. Y era muy bonita. Trabajé con un niño que decía tener una auténtica espada samurái de valor incalculable. Haber bebido varias cajas de la ahora descontinuada Coca-Cola Black y luego permanecer despierto durante varios días. Haber jugado a los bolos 300 y haber hecho un mate en una pelota de 10 pies. Pesar 200 kilos y ser bajito. Vi su nombre en la pared de la bolera en la que jugaba. Realmente jugó un juego de 300. Algunas personas, con un poco de suerte, simplemente tienen una estructura diferente. Mi bisabuelo supuestamente escondió un camión lleno de alcohol de Al Capone cuando se averió a la vuelta de la esquina de su bar clandestino. El conductor abandonó el camión por miedo a ser detenido por la policía. El bisabuelo y algunos clientes habituales lo llevaron a un garaje calle abajo. Un representante apareció un par de días después y le pagó por las molestias. Supuse que esto era solo una leyenda familiar hasta que sacamos una nota de agradecimiento del hombre mismo de un viejo baúl en el ático. Desde entonces, la nota ha sido autenticada y, con suerte, proporcionará una parte del fondo universitario de mi hija. Vaya, eso es realmente interesante. Apuesto a que tu bisabuelo tenía algunas historias interesantes que contar. Solía ir a jugar squash a un club en Seattle. Había un anciano gracioso con el que me encontraba bastante a menudo y me sentaba y charlaba mucho con él. Era realmente divertido y tenía un peculiar sentido del humor. Una vez le pregunté si jugaba squash y me dijo: he golpeado la pelota varias veces, y luego dijo: yo construí estas canchas. Lo que me hizo reír porque pensé que era solo parte de su típica rutina de humor. Con frecuencia hacía afirmaciones extravagantes. Así que no le di mucha importancia. Cuando llegué a casa, lo busqué y descubrí que era dueño del club y que era considerado el padrino del squash en Seattle. Había ganado campeonatos a nivel nacional e incluso tenía artículos sobre él en el New York Times. Había un niño en mi escuela primaria hace años. Así que probablemente éramos ¿cuánto? 9, 10, yo era amigo de él. Pero tenía la costumbre de contar, desde mi perspectiva, cuentos muy fantásticos. Cosas que afirmó haber hecho. Personas que afirmó haber conocido. No ayudó que sus padres parecieran ser muy acomodados, mientras que los míos eran más pobres. Así que eso podría haber contribuido a parte de mi escepticismo. Eso, y el hecho de que rara vez tuvo prueba de dicha acción. Siempre fue: solo confía en mí. Una de las cosas que dijo fue que fue a Disney World, lo cual era cierto. No estaba en clase para eso, y consiguió, como todos los personajes de Disney, firmar un autógrafo. Pero no tenía pruebas, porque la maestra tiró todo eso sin querer, pensando que las hojas de papel eran basura. Qué conveniente, una historia súper digna de poner los ojos en blanco. ¿Por qué no simplemente decir que fuiste a Disney World y hablar de eso? No hace falta decir que tienes el autógrafo de cada personaje allí. 1 o 2 meses después, el maestro, al entrar a clase, lo llama para que avance. Se disculpó por tirar todos esos autógrafos y dijo que se comunicó con Disney World para preguntar si podían ayudar.
Ella le regaló un libro de personajes adecuado, cada uno firmado por los personajes de Disney World. Él estaba diciendo la verdad. Maldita sea. Encontré este sitio que le decía a la gente si tenían fondos no reclamados. Revisé algunos estados y vi que me debían como $28. Siendo el buen tipo que soy, les dije a otros compañeros de trabajo que algunos no tenían nada. Otros tenían distintos grados de efectivo esperándolos, nada demasiado loco. Me acerqué a una compañera de trabajo y le pregunté si había recibido algo y ella dijo con toda naturalidad, sí. $300.000. Pensé que estaba bromeando. Estaba especialmente perdida porque ella nunca me lo dijo hasta que le pregunté. Ella me mostró la prueba y me sorprendió. Resulta que su esposo y sus hermanos no sabían acerca de la póliza de seguro de vida de su madre que falleció. Mi difunta abuela tenía un mono como mascota cuando era niña. Siempre tuve miedo de los monos. Entonces, un día, mi hermana dice casualmente, oh, eso probablemente se deba al mono enojado en la casa de la abuela. ¿Un qué? Entonces, resulta que mi abuelo le compró un maldito mono a un tipo en una venta de garaje y lo guardaba en una jaula en la habitación trasera de la casa de mi abuela. Aparentemente, si mi pequeño se acercaba demasiado a su jaula, se arrojaba a los barrotes y gritaba. No tenía ningún recuerdo consciente de esto, pero aparentemente estaba acechando en alguna parte y fue llevado hasta la edad adulta. La abuela le obligó a deshacerse de él con bastante rapidez, por lo que nadie lo había mencionado nunca. Aparentemente se escapó al menos una vez y se volvió loco en la cocina. Tuve un paciente psiquiátrico que hablaba y hablaba de que era el director de una orquesta famosa. Delirios de grandeza, cierto, parte de la psicosis. La familia finalmente localizada, que llegó desde fuera de la ciudad, confirmó que el paciente era exactamente lo que decía. Mi madre, del Medio Oeste, me envió un mensaje de texto una vez para decirme que estaba almorzando con Howard Stern. Mi respuesta fue, oh vaya. Me envió una foto de ella con un anciano desaliñado y una mujer rubia más joven. Mi esposa y yo nos reímos mucho. Mamá acaba de almorzar con un extraño al azar convencida de que es Howard Stern. Luego empezamos a buscar en Google. Sí, está casado con una mujer rubia más joven. ¿Se parece a la mujer de la foto? No tenía el cabello en la foto y la búsqueda generó mucha controversia sobre si usa peluca. Pero parece haber una sensación general de que sí. ¿Y se parece a él en la cara? Al final, mi esposa y yo pensamos, realmente podría haber almorzado con Howard Stern. Tenía 16 años cuando descubrí que el bebé cocodrilo que soñé que tenía mi tío no era, en realidad, un sueño. Las conexiones de mi papá con el cartel mexicano. En los años 90 papá trabajaba para una empresa que tenía fábricas en México. Él estaba a cargo de administrarlos y tuvo que ser amable con los cárteles para permitirles hacer negocios. Genial historia, papá, nunca sucedió, apuesto. Luego, en 2019, invitaron a mi papá a una boda en Guadalajara de la nada. Estuvo allí durante 2 semanas. Llegó a casa y dijo que era la boda del nieto de un miembro del cártel. Claro papá, desde entonces, una vez al año, un paquete de tequila sin marcar aparece en su puerta. Finalmente le saqué los detalles y, básicamente, mi padre gringo y regordete había mantenido correspondencia con el cartel porque, si bien mi padre no tiene tratos con sustancias ilícitas de cartel, es un tipo simpático y sabía cómo mantener varias fábricas en funcionamiento. Cartel no hablaba directamente con las fábricas, pero ellas lo hacían a través de él. Algo así. Todo ese tiempo, mi padre mantuvo una relación para mantener las fábricas abiertas y seguras. Incluso cuando no trabajaba para esa empresa. Me encantaría ver una película sobre eso. Pero no hay suficientes cosas que sucedieron. Solo mi papá manteniendo estables los empleos y la producción de 2 pueblos de México. Trabajaba en un banco y había un señor mayor, amable y modesto, que venía de vez en cuando y que contaba las historias más increíbles. Algunos de los aspectos más destacados fue espía en la Cuba comunista y se hizo pasar por sacerdote. Universal Studios hizo una película sobre él. Tenía 2 fechas de nacimiento debido a que los registros fueron borrados en el pequeño pueblo irlandés donde nació.
Viajó por Norteamérica en una caravana con 8 gatos. Sean Connery era su lechero. Nos encantaban sus historias y era muy amigable. Pero no creíamos nada de eso. Por supuesto. Sin embargo, a medida que pasó el tiempo, tenía una identificación emitida por Cuba en su billetera con una foto de él mismo cuando era más joven. Vestido como un sacerdote, estatus clérigo, emitida en 1965. Recibiría regalías de la empresa Universal Studios todos los meses. Hubo una reedición oficial de su fecha de nacimiento en todas sus cuentas con el gobierno notariado. Sellos, encabezados. Vi muchas veces la caravana aparcada delante del banco llena de gatitos. Infinitamente fascinante. Según Wikipedia, Sir Thomas Sean Connery. Cuando estaba en la escuela primaria me hice amiga de una niña que insistía en que su tío era súper rico. No tenía la mejor vida hogareña, así que no podía demostrarlo. Y todos los demás en la escuela ignoraban sus historias como una tontería. Seguí siendo amigo de ella. Cuentos fantásticos o no, lo que ella dijo la hacía feliz. Así que compartimos una amistad, un poco distante. Cuando llegamos a la escuela secundaria, ella había escapado de las garras de su madre y vivía con su tío, quien la acogió como a una hija, si bien todavía era conocida como la niña de los cuentos. Nos hicimos amigas más cercanas. Un jueves por la tarde me llamó para quedar ese fin de semana. Ella dijo que conseguiría que alguien me recogiera. Ese sábado escuché gritar a mi hermano: «Afuera hay un hombre en un Range Rover». Dicho hombre llamó educadamente a la puerta de mis padres. Evidentemente había accedido a recogerme y me llevó a un aeropuerto. Mi amiga había concertado una cita conmigo en la casa de vacaciones de su tío en la isla de Guay. Debía llegar allí en uno de sus helicópteros. Luego descubrí que su tío era el propietario y director ejecutivo de una gran marca doméstica. Ella estaba diciendo la verdad. Seguimos siendo amigos desde entonces y ella también es amiga de mi hermano. Cuando cumplió 30 años, celebró una fiesta en la mansión de su tío y tenía una línea en su invitación para avisarle si alguien llegaba en helicóptero para poder despejar un espacio de aterrizaje. Conocía a una pareja mayor que eran misioneros en Lituania durante la caída de la Unión Soviética. Justo antes del gran colapso, las cosas estaban realmente desesperadas para algunos soldados, y estaban tratando de ganar dinero de cualquier manera posible, incluso vendiendo equipo a los extranjeros que ya estaban allí. Le ofrecieron varios cuchillos, gafas de visión nocturna y un par de cosas más, medallas y otra parafernalia militar. Se negó porque no quería preguntas cuando regresara a Canadá. Años más tarde, conocí a una familia que eran inmigrantes de Rusia a Canadá y mencioné esta historia que me contaron y pregunté si era plausiblemente cierta. La respuesta del padre fue: más que probablemente, cierta. A muchos soldados no se les pagaba adecuadamente y la economía estaba en ruinas y buscaban cualquier ventaja que pudieran tener en medio de la agitación. Tener dinero extranjero podría ser de gran beneficio para ellos a la hora de comprar cosas para la familia o emigrar a otro país. La madre del amigo de mi padre desde que era niño era la secretaria de Oppenheimer. La conocí 1 o 2 veces cuando era niño, pero no tenía ni idea en ese momento. No soy cercano a mi padre, pero estábamos hablando recientemente y él simplemente dejó caer esa información al azar. De hecho, falleció la semana pasada y mi padre vendrá a mi ciudad a buscar un traje para su funeral. En mi juventud, trabajé en una tienda de comestibles en algún pequeño pueblo al azar de Carolina del Norte. Había una señora mayor que entraba y nos contaba sobre su nieto, el jugador de la NFL, y su otro nieto era un mariscal de campo estrella en la universidad. Ella siempre pagaba con cupones de alimentos, así que todo el mundo lo desestimaba como una tontería. Un día yo era su cajera y, mientras estaba registrando sus compras, me reveló que los nietos en cuestión eran Michael y Marcus Vick. Pensé bien que al menos esas 2 líneas concordaban con la historia que ella había estado contando. Después de que volvió a pagar con cupones de alimentos, otro cliente se acercó a ella y le dijo: ¿Cómo están tus nietos? Yo estaba en shock. Ella estaba diciendo la verdad. Mi papá siempre nos ha contado historias de cómo las chicas le compraban fotos suyas o sus pertenencias a sus hermanas.
O cómo la novia de algún capo de la mafia estaba abiertamente enamorada de él y por eso se preocupaba por su seguridad. Que una chica importó una caja gigante de mangos a Canadá, muy difícil, raro en ese momento, que debió costar miles y se presentó en su puerta con ellos para invitarlo a salir. ¿Cómo dijo que no podía aceptar? Pero su mamá los tomó. Como otras mamás, incluidas las mamás de algunas reinas de concursos. Le rogaron a mi abuela que obligara a mi papá a salir con sus hijas y que la sobornarían para tener citas con él. Etcétera, etcétera. Por cierto, era un hecho que mi papá iba a una escuela de niñas. Y sé que mi papá es encantador y guapo, pero es difícil creer que sea tan grande como estas historias. De todos modos, no paso mucho tiempo con mi padre porque vivimos en continentes alejados. Pero durante un viaje familiar mis tías recordaban su infancia y simplemente elogiaban a mi padre de una manera que es increíblemente extraña para los hermanos, en mi opinión. Y yo y mis hermanos inmediatamente intercambiamos una mirada de comprensión horrible. Mi papá no había estado exagerando. En todo caso, había estado minimizando todo porque no quería que mi mamá se sintiera de alguna manera. Y viendo fotos de mi papá en su juventud, parece un puto ángel, ya sabes, en alguna comedia romántica para adolescentes o manga shoujo donde el chico parece brillar. Ser agraciado con un viento halagador y tener rosas en el fondo. Como cuando ves la foto de mi papá, puedes decir que es ese chico. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.